Entonces, miren, el tema de hoy, señores, no es largo, pero vamos despacito. Por favor. Si usted entendió en algún momento que no entendió algo, me dice ahí mismo y nos devolvemos. Ok. Porque hay una parte de la fisiología que hay que conocer. Entonces, miren, lo primero que tenemos que entender con la fisiología del pulmón, que aunque el pulmón tiene múltiples funciones, técnicamente la única explicada sigue siendo la hematosis o intercambio gaseoso, porque las demás forman parte de sistemas al que el pulmón le facilita el trabajo. Por ejemplo, el sistema ácido base sirve como contrapeso del riñón y viceversa, etc. Ahora bien, cuando hablamos de fisiología del pulmón, vamos a hablar de hematosis o intercambio gaseoso. ¿Qué función tiene de manera simple? Llevar oxígeno a los tejidos, eliminar el dióxido de carbono, y para que esto ocurra hay tres etapas. Una que es la que ocurre en el pulmón, que es la ventilación. Otra que va en lo que es la membrana alveolo capilar, que es la difusión. Y obviamente la parte sistémica, que tiene que ver con la parte hematológica, que es el transporte. Entonces, cuando hablamos de eso, lo más fácil y simple de verlo es mediante este esquema del Fishman, que sigue siendo muy útil. Miren, el pulmón sería esto, el capilar y la membrana alveolo capilar. Eso me explicaría las tres etapas. Ahora bien, el pulmón no trabaja solo. Para el pulmón trabajar tiene que estar dentro de la caja torácica, y la caja torácica tener todas las características que veremos más adelante, y también tiene que estar íntimamente acoplado a lo que sería el corazón. Entonces ni el corazón funciona solo, ni el pulmón tampoco, razón por la cual es un sistema integrado, que es el sistema tórax-pulmón, en donde están todas estas estructuras. ¿Por qué? Si usted quita la caja torácica, el pulmón se colapsa, no funciona. Si usted le quita el corazón al pulmón, ¿quién lleva la sangre desoxigenada y quién la recoge? Oxigenada mediante qué bombeo. Entonces fíjense que eso tiene que estar interconectado, y para eso, como ustedes conocen mejor que yo, tenemos la circulación mayor y menor. La menor, que es la que va a llevar la sangre desoxigenada del pulmón para luego llevarla a la circulación mayor por la parte sistémica. Entonces, bien, esto se lo mencioné en la otra clase. O sea, tenemos la ventilación, que es lo que ocurre en el pulmón, y tenemos la respiración, que es un proceso intramitocondrial donde se producen moléculas de ATP y agua. Hasta ahí vamos. Ahora bien, para que ocurra la ventilación, yo tengo que tener un control neurológico. Tengo que tener vías motoras que lleven ese impulso a la caja torácica, que la caja torácica esté íntegra y que tenga sus presiones adecuadas, un sistema pleural intacto, y que el pulmón tenga sus dos capacidades físicas intactas, que son la elasticidad y la distensibilidad. Todo eso lo vamos a detallar al paciente. Y obviamente que las vías aéreas sean permeables. Si comenzamos de lo más simple a lo más complejo, vamos a tener que la ventilación pulmonar no es más que medir el ciclo respiratorio en unidad de tiempo. Cada cuántas veces entra y sale aire en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ¿qué sería la ventilación? Es el proceso que te implica la inspiración y la expiración. En términos prácticos, eso es simplemente un cambio de presión. ¿Por qué un cambio de presión? En física, ustedes le dijeron que todo va de donde hay mayor concentración a menor concentración. La mayor concentración de oxígeno está fuera del pulmón. Entonces, de manera simple, ese aire va a entrar porque hay mayor concentración en la parte externa o ambiental que la parte interna o intratorácica. Ahora bien, cuando el pulmón tiene una mayor presión, porque el diafragma lo comprime, va a tener mayor presión en la caja torácica con respecto a la parte externa y va a salir el aire. Entonces, eso nos da a suponer entonces que el diafragma, que es el músculo principal de la ventilación, comanda hasta el 80% del trabajo o esfuerzo ventilatorio. O sea, nosotros respiramos por el diafragma. Los demás músculos son accesorios cuando se aumenta la demanda. Entonces, yo tengo esto. Perdón. Cuando yo entro aire, es porque la presión alveolar, adelante, a la boca. La próxima. ¿Está bien?
Entonces, miren, cuando hablamos de inspiración, o sea, de entrada de aire, es porque la presión alveolar o intrapulmonar es menor a la atmosférica, por eso está entrando aire. Cuando está saliendo aire, porque la presión intrapulmonar o alveolar es mayor a la presión atmosférica. Sí. Y cuando yo estoy en reposo o punto de equilibrio estático, es cuando yo me lleno la mitad de la capacidad y por lo tanto el pulmón y el medio ambiente están igualados en presión. O sea, la presión sería cero, o sea, sería igual. Entonces yo le pregunto, ¿qué es más fisiológico, más natural? ¿Llenarme de aire o vaciarme completamente de aire? Ninguno. ¿Cuál usted cree que es más fisiológico, más tolerable? Llenarse. Vamos a ver, alguien dice llenarse, otro dice vaciarse, vamos a ver. Llénense de aire y aguántenlo ahí, le comienza a molestar ahí. Ahora, boten todo el aire y quédense ahí, no les genera ningún problema. Okay. Entonces fíjense cómo el pulmón se siente mejor vacío y vamos a ver en un ratito por qué. Entonces, viendo eso tenemos generaciones. La generación 0 es la tráquea, la generación 16 es el bronquiolo terminal, de la generación 0 a la 16 solamente hay paso de aire, entonces es una zona de conducción de aire, es un espacio muerto. ¿Por qué espacio muerto? Porque no hay ningún intercambio gaseoso. De la generación 17 a la 23 es una zona ya de intercambio gaseoso. Entonces yo tengo un espacio muerto anatómico, que sería todo lo que está de la generación 0 a la 16. Todo ese aire que pasa por aquí o que se queda ahí no forma parte del intercambio gaseoso. Pero ojo, aquí en esta parte a nivel alveolar hay una cantidad de aire que tampoco participa en el intercambio gaseoso, que es el espacio muerto alveolar. Si yo sumo el espacio muerto alveolar y el espacio muerto anatómico, tengo el espacio muerto fisiológico. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver un ratito. Entonces tengo dos propiedades físicas. Una es la distensibilidad y la otra es la elasticidad. ¿Qué es la distensibilidad? Es la capacidad que tiene un cuerpo de deformarse cuando se le ejerce una fuerza. ¿Qué es la elasticidad? Es la capacidad que tiene un cuerpo de volver a su forma normal cuando cesa la fuerza que lo deforma. El ejemplo más clásico es una gomita, ¿verdad? Si la distiendo, distensibilidad, y si la suelto y vuelve a su forma normal, es porque es elástico. El pulmón tiene esa capacidad. Cuando usted se llena de aire, el pulmón se distiende. Cuando usted bota el aire, el pulmón vuelve a su forma normal. Pero las enfermedades me pueden afectar la elasticidad, como me pueden afectar la distensibilidad. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que obviamente tiene un aire atrapado que no sale, ¿se me afecta la distensibilidad o la elasticidad? Él puede llenarse más de aire, ¿verdad? Pero cuando quiere botar todo el aire, es un aire que le impide volver a su forma normal. Entonces miren cómo ahí se me afecta la elasticidad. Ahora el paciente le dio COVID-19 y al pulmón se le llenó de fibrosis, de cicatrices, se pone rígido, no se puede distender, entonces se afecta la distensibilidad y eso se va a reflejar en caída de volumen, que es la parte más complicada y es lo último que vamos a ver hoy. Esta curva que vemos aquí, que es la que le dan los ventiladores mecánicos, me dice que cuando yo entro aire, el aire no baja por la misma curva como entró. O sea, en pocas palabras es que la cantidad de aire que entra no necesariamente coincide con la que sale, porque siempre hay un recambio de un aire que no participa en el intercambio, pero que evita el colapso pulmonar. Todos aquí estamos respirando con un 21% de oxígeno, es la fisiológica. Pero del 100% de los gases que entramos, solo el 21% de oxígeno. Los demás son gases que no son difusibles y evitan que el pulmón colapse. Entonces, si vemos esto, miren por ejemplo en esta gráfica que también son de Fishman, el enfisema pulmonar me aumenta la capacidad pulmonar total. Ese término lo veremos más adelante. Y la fibrosis me disminuye la capacidad pulmonar total. O sea, el pulmón fibrosado no se llena. El pulmón con enfermedad pulmonar obstructiva crónica se tiene que llenar de más para poder suplir el aire que no está saliendo. Difusión. Está la ley de Flick que dice que la solubilidad de un gas a través de una membrana es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su grosor. O sea,
La membrana tiene que ser larga y fina para favorecer el intercambio gaseoso. Para que exista este intercambio gaseoso, usted tiene estos dos gases, donde el CO2 es 16 veces más difusible o difundible que el oxígeno, porque tiene que soltarse del eritrocito para que el oxígeno pueda montarse al eritrocito. O sea, no puede montarse el oxígeno si este no ha salido. Entonces este tiene que salir más rápido, este es el que es tóxico y obviamente este es el que me causa mayor daño. Aunque el oxígeno al 100% también es dañino, también es deleterio. Aumenta la liberación de radicales libres y también daña tejidos. O sea, fíjense que tampoco el oxígeno es tan noble como se podría entender. Ahora bien, en la membrana alveolo capilar, en todo el punto de contacto entre el alveolo y el capilar, es de aquí hasta aquí. El eritrocito necesita, para pasar todo esto, 0.12 milisegundos. O sea, miren, de ahí o sea, desde que esté en contacto con la membrana hasta que termina, ese eritrocito tiene un tiempo de transcurso de 0.12 milisegundos, pero solamente necesita 0.04 milisegundos para hacer el intercambio gaseoso. O sea, tiene 3 veces el tiempo que necesita para hacer el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Si un paciente tiene fiebre, para poner un ejemplo, ese eritrocito va más lento o va más rápido. Si el paciente tiene taquicardia, va más lento o más rápido. Más rápido. Si tiene anemia, va más lento o más rápido. Entonces, hay estados en donde la circulación es más rápida, pero aún así el tiempo permite el intercambio gaseoso. Si usted tiene una enfermedad intersticial, esa membrana alveolo capilar se pone gruesa e interfiere con el adecuado intercambio gaseoso. Pero el tiempo que tiene el eritrocito es tanto que aún así, hasta que no sea una enfermedad muy crónica, podría tener un buen intercambio gaseoso. Por eso muchas veces esas enfermedades se diagnostican cuando están muy avanzadas, porque en la parte inicial e intermedia todavía podemos ver eso. Entonces, antes de entrar a este concepto, vamos a hacer como que un pequeño juego mental de lo que hemos visto hasta ahora. Si yo saco el pulmón de la caja torácica, miren, lo saqué y lo puse ahí, ¿qué va a pasar con ese pulmón? ¿Pero qué va a pasar con él? Alguien lo dijo por ahí. Se colapsa. ¿Por qué se colapsa? Porque ese es su punto como está en reposo. Ustedes vieron hace un rato cuando botaron todo el aire como estaba mejor. Entonces, lo normal en el pulmón, lo fisiológico es estar colapsado, cerrado. Pero ¿qué pasa con la caja torácica cuando yo le saqué ese pulmón? Aumenta la presión. Pues lo saqué, pero le rompí ya lo que es el equilibrio de presión. Saqué el pulmón que se colapsó, la caja torácica se distiende. Las costillas que son semioblicuas se ponen derechitas, se horizontalizan. Eso quiere dejar dicho que la caja torácica, su punto de reposo es distendida. Entonces fíjense que el pulmón es colapsado, la caja torácica es distendida. Si a ese pulmón, esa caja torácica totalmente distendida, yo le entro a ese pulmón colapsado, va a haber mucho espacio entre el pulmón y la caja torácica. Si yo comienzo a sacar ese aire, a medida que yo saque ese aire, el pulmón se va a ir distendiendo, pero la caja torácica se va a ir retrayendo. Cuando yo logre sacar todo el aire, que la presión en ese espacio sea 0, que sería la pleura, el pulmón va a estar a mitad de su capacidad de distenderse, pero la caja torácica va a estar a mitad de su capacidad de retraerse. Entonces, ese punto, que es el punto de equilibrio estático, en donde las presiones se igualan, a partir de ahí todo es un juego de poder. O sea, cuando el pulmón se llena, la caja torácica se va a su zona de confort. Pero cuando el pulmón se vacía, la caja torácica sale de su zona de confort. Pero cuando el pulmón se llena, está saliendo de su zona de confort. Cuando el pulmón se vacía, se está yendo a su zona de confort. Si las dos fueran igual, tuviéramos muerto todos, porque se quedaría totalmente colapsado o distendido el pulmón. Entonces fíjense que tiene que haber presiones contrarias, que es lo que se llama la presión transpulmonar o transtorácica. O sea, ese juego de presión que tengo ahí. Entonces fíjense que todo es cambio de presión. Para poner un ejemplo, si yo tengo un paciente con un neumotórax, ¿verdad? Yo rompí ese equilibrio. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Que el pulmón se va a colapsar, pero la caja torácica se va a distender.
porque el aire que tiene en el medio le favorece a que ambos se vayan a su zona de confort. ¿Qué es lo primero que usted va a ver en ese paciente? Ese tórax asimétrico. O sea, va a haber un tórax más distendido que el otro, donde está el problema. Cuando usted lo ausculte no va a tener ruidos pulmonares porque el pulmón está colapsado, pero miren que la caja torácica está distendida. Entonces, cuando usted mira una radiografía en ese lado del paciente, usted va a ver horizontalización de los arcos costales y ensanchamiento de los espacios intercostales. ¿Por qué? Porque la caja torácica de ese lado está distendida y el pulmón está colapsado. Pero cuando usted mire esa radiografía, usted va a ver el lado del pulmón afectado completamente negro o radiolúcido. ¿Por qué? Porque el pulmón está colapsado, está lleno de aire ahí que le impide ver más. Entonces fíjense que si yo rompo ese ciclo es porque tengo alguna patología. ¿Qué yo busco cuando pongo un tubo del pecho, sonda de pleurostomía, ir sacando ese aire del medio para que el pulmón se vaya distendiendo y la caja torácica también se vaya retrayendo y vaya a su punto de reposo? Salgan cada una de sus puntos de reposo. Entonces fíjense cómo todo es basado en presión. Hasta ahí vamos bien. Okay. Aquí vienen dos conceptos que son los que más, uno de los que más confusión trae, porque al final es lo que más confusión le va a traer, que es ápex y base anatómica y fisiológica. El ápex y la base anatómica, ustedes saben cuáles son. El ápex está arriba y la base está abajo. Sí. Eso es de manera anatómica. De manera fisiológica, la base es en la zona donde hay mayor presión. Por lo tanto, es la zona donde llega más sangre. Y el ápex es la zona donde hay menor presión, por lo tanto, llega más oxígeno. Como todos nosotros, la mayor parte del tiempo estamos o sentados o parados, ese pulmón, en esa posición, está sobre el diafragma. Entonces, en ese lugar es donde hay mayor presión. O sea que de manera natural, en gran parte del día, la base y el ápex anatómico y fisiológico son los mismos. Pero ¿qué pasa si yo me acuesto boca arriba? ¿A dónde se está apoyando el pulmón? En la parte posterior. Entonces en ese lugar comienza a llegar más sangre, porque hay más presión. En ese momento, en esa posición, la base fisiológica es todo eso ahí atrás. Si me acuesto boca arriba, digo boca abajo, perdón, sería esto aquí. O sea, donde estoy apoyado, donde se apoya el pulmón, es donde llega más sangre. Y donde menos presión hay es donde llega más oxígeno. Entonces, ¿para qué sirve eso? Ok. Imagínense que una persona se afecta de tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis, para poner un ejemplo, es aerobio estricto. O sea, va a los lugares donde hay mayor cantidad de oxígeno, que son los que tienen menor presión. En la mayor parte del día, la base anatómica y el ápex fisiológico, la base y el ápex anatómico y fisiológico son lo mismo. En la mayor parte del día, ¿dónde llega más oxígeno al pulmón? Arriba. Cuando usted ve un paciente con tuberculosis, ¿dónde están todos los daños mayormente? Arriba. Por eso. Pero imagínense que yo tengo una bacteria que la cogí por sangre y se va para el pulmón. ¿A dónde usted cree que va a llegar con mayor frecuencia? Porque es donde llega mayor presión, llega mayor sangre. Entonces miren cómo todo lo va explicando. Ahora bien, la parte muscular es lo más fácil. Todos los músculos que están en el cuello, en el tórax y en el abdomen son accesorios de la ventilación. Van a entrar en demanda a medida que usted lo necesite. Si yo me voy de aquí corriendo al primer piso, yo voy a llegar abajo y te van a decir, pero está utilizando los músculos accesorios de la ventilación, porque aumenté la demanda. Entonces todos esos músculos entran a demanda y son accesorios de la ventilación. El control de la ventilación. Usted tiene, a través de la corteza, diseminado muchos núcleos ventilatorios, pero técnicamente se dividen en dos: los voluntarios y los involuntarios. ¿Cuál usted cree que es más poderoso, más fuerte, el voluntario o el involuntario? Y eso es fácil de ver. Deje de respirar, porque a ratito usted comienza a respirar aunque no quiera. ¿Por qué? Porque el involuntario es reflejo, es de protección, y es el que nos mantiene vivos. Si nosotros tuviéramos que estar pendientes a que tenemos que respirar, estuviéramos muertos. Pues no pudiéramos ni dormir, porque ahí mismo quedamos, ¿verdad? Entonces fíjense que casi todo el día, o casi toda nuestra vida, el control de la ventilación es el involuntario, que cambia dependiendo de la concentración de hidrogeniones en sangre por los cambios bioquímicos. Eso lo veremos en otra clase, porque no lo confundo tanto la primera clase. Entonces, esto lo mencioné, el espacio mortal anatómico y fisiológico.
Y ahora vamos a durar mucho rato en eso, que es lo último pero no más largo. Miren, cuando yo tengo que ver pulmón, yo tengo una desventaja, el pulmón es dinámico. Yo no puedo decir, déjame ponerlo en pausa para ver qué cantidad de aire tiene. El paciente sigue respirando, ¿verdad? Entonces, la única forma de yo poder valorar eso es en base a volúmenes y capacidad, que aquí es donde más confusión hay, te verás. Yo tengo 4 volúmenes y 4 capacidades. Las capacidades son suma de volúmenes. Entonces, el primer volumen que me interesa es el volumen corriente o volumen tidal, que es este que está aquí. ¿Cómo se define? Miren, como la entrada y salida de aire en una respiración tranquila. O sea, todos ustedes están sentados ahí, están entrando y sacando aire de manera tranquila. Eso es el volumen corriente o volumen tidal, que tiene el mismo nombre. Es por eso que estamos vivos aquí. Ahora bien, ustedes ahí sentados, si ustedes quieren, respirando normal, ustedes pueden decir, déjenme llenarme más de aire. Entonces ustedes dicen, déjenme llenarme más de aire de manera forzada, o sea, y me lleno de aire es el volumen de reserva inspiratorio. O sea, es la cantidad de aire que yo puedo entrar al pulmón luego de una respiración tranquila. Pero yo lo puedo hacer inverso. Yo respiro normal y yo puedo decir, déjame botar todo el aire que yo pueda, que es el volumen de reserva inspiratorio. Pero llegará un momento que yo no puedo botar más aire porque lo que me queda es el aire que evita que el pulmón se colapse, que es el volumen residual. Entonces fíjense que tengo volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva inspiratorio y volumen residual. Hasta ahora me están entendiendo todo, en un ratico, ¿no? No, ustedes verán. Ahora viene lo demás, tengo capacidades. ¿Qué son las capacidades? Suma de volúmenes. Si yo sumo el aire que yo puedo entrar, o sea, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio, yo tengo la capacidad inspiratoria, o sea, la cantidad de aire que yo puedo entrar. Ok, pero no hay capacidad inspiratoria. Volumen de reserva inspiratorio y volumen corriente. Ahora, si yo sumo todo el aire que yo puedo manipular, o sea, entrar y sacar yo, o sea, todo menos el volumen residual, tengo el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, que es la capacidad vital. Por ahí tiene que estar la capacidad vital. Ahí está. Míralo ahí, hasta ahí. Ok, si yo sumo este, que es el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, me da la capacidad vital, que son los volúmenes que yo puedo manejar, manipular, porque yo no lo puedo manipular. Ahora, si yo sumo el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen residual, o sea, lo sumé los 4, tengo la capacidad pulmonar total. Pero si yo sumara solamente el volumen de reserva inspiratorio y el volumen residual, tengo la capacidad residual funcional. Entonces, miren dónde viene el problema de eso. Hasta ahí se ve bonito, ¿verdad? Sí. Pero cada libro, cada autor lo dice como le da la gana. Me explico. Si yo digo, vamos a ver si ustedes me van llevando. Si yo digo, la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes. ¿Está bien? Sí. Si yo digo, la capacidad pulmonar total es la suma de la capacidad inspiratoria y la capacidad residual funcional. ¿Está bien? Sí, sí. Dice que no. No, porque no es solo eso. No, vamos a ver. Si yo sumo todos los volúmenes, ¿tengo la capacidad pulmonar total? Claro. Es lo mismo que yo decir, si yo sumo el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente tidal, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen residual. Pero yo también puedo decir la suma de la capacidad inspiratoria, que son estos dos, más la capacidad residual funcional, que son estos dos. ¿No es la capacidad pulmonar total? Sí. Pero yo también podría decir la capacidad vital más el volumen residual, ¿no me da la capacidad pulmonar total? También. Entonces, ¿se dan cuenta dónde viene el problema? Sí. Si usted lo lee en Harrison de una manera, en el Guyton de otra, por aquí de otro, pero me está diciendo lo mismo. Entonces vamos a ver si me están entendiendo. Si yo le digo a usted, si a la capacidad pulmonar total yo le resto el volumen residual, ¿qué capacidad me queda? Vital.
Ok, si a la capacidad pulmonar total yo le resto el volumen residual, ¿qué volúmenes tengo? Vital. La capacidad inspiratoria, corriente. Vuelvo y hago la pregunta. Vuelvo y hago la pregunta. Espera ahí. Vuelvo y hago la pregunta. Si a la capacidad pulmonar total yo le quito el volumen residual, ¿qué volúmenes tengo? Es vital. ¿Eh? ¿Qué volumen? Luego para Ya, atrás. inspiratorio, corriente. ¿Volumen y capacidad es lo mismo? No. Ok. Tengo 4 capacidades, 4 volúmenes. Si yo pregunto, si a la capacidad pulmonar total yo le resto el volumen residual, ¿cuáles volúmenes tengo? Volúmenes. No capacidad, volumen. Yo tengo volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente y volumen de reserva inspiratoria. Wow, profe, ¿Eh? ese gancho. No, no es gancho, así que te sale cada libro, o sea, cada cosa te lo dice, por eso que le digo, por eso lo pongo así. Si yo le pregunto a ustedes entonces, si a la capacidad pulmonar total yo le quito la capacidad residual funcional, ¿qué capacidad tengo? Capacidad de La inspiratoria solamente. Si a la capacidad pulmonar total yo le quito la capacidad residual funcional, o sea, todo, ¿qué capacidad me queda? Inspiratoria. Si a la capacidad pulmonar total yo le quito la capacidad residual funcional, ¿qué volúmenes tengo? Corriente. ¿Me están entendiendo ahora? Si a la capacidad residual funcional yo le quito el volumen residual, ¿qué capacidad tengo? Bueno. La capacidad La mitad. vital. No, espérate. Él está claro. Si a la capacidad residual funcional yo le quito el volumen residual, ¿qué capacidad tengo? No hay. Si la capacidad es la suma de más de un volumen, ¿qué capacidad tengo? No. Ninguna, porque lo que me queda es un volumen. Ahora, si a la capacidad funcional residual yo le quito el volumen residual, ¿qué volumen tengo? Son cosas diferentes. Entonces, si el volumen corriente o tidal yo le sumo el volumen de reserva inspiratorio, ¿qué capacidad tengo? Si al volumen corriente o volumen tidal es lo mismo. Le hago mucho el hincapié porque cada libro lo pone de una manera distinta. Si el volumen corriente o volumen tidal yo le sumo el volumen de reserva inspiratorio, ¿qué capacidad tengo? La inspiratoria. Si a la capacidad inspiratoria yo le sumo el volumen de reserva inspiratorio, ¿qué capacidad tengo? Si a la capacidad vital yo le sumo el volumen residual, ¿qué capacidad tengo? Pulmonar total. Si a la capacidad pulmonar total yo le quito la capacidad vital, ¿qué volumen me queda? Inspiratoria residual. ¿Me están entendiendo? ¿Ven que Me se- pone la tabla en el Exactamente. Es que yo no lo puedo tan así, lo que pasa es que cada libro lo pone de la manera que entiende. Entonces miren esto, si yo busco un libro de fisiología me va a decir, el volumen de reserva inspiratorio son 3.000 mililitros, el volumen corriente o volumen tidal son 500 mililitros, el volumen de reserva inspiratoria son 1.100 mililitros, el volumen residual son 1.200, la capacidad vital son 4.600, la pulmonar total son 5.8 litros y la capacidad residual funcional son 2.3 litros. 3 litros. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Por lo siguiente, una persona de 5 pies tiene el mismo volumen de una persona de 6 pies. No. Una persona de 4 pies y algo tiene el mismo volumen de uno de 6. No. Entonces eso va a depender de la edad, el sexo, la raza, la talla, etc. Ese Sí. es el paciente tipo Harrison, el paciente ideal, el que sale en todos los libros, ¿verdad? Que tiene tantos kilogramos, tantos metros cuadrados, que el promedio ideal. Pero eso no es verdad. Pero, ojo, es los volúmenes que se establecen, que son más próximos a lo normal. No le pongo valor por eso. Porque yo entiendo que si algo no es real, usted no puede preguntar. Miren otro espirograma, así que se llama. Esto es lo mismo que hemos visto. Pero este es más complejo. Se ve, es lo mismo, pero parece más difícil. Miren,
volumen corriente, volumen tidal, volumen de reserva expiratorio, volumen residual, volumen de reserva inspiratoria. Entonces, capacidad pulmonar total midiéndome la toda. Capacidad inspiratoria midiéndome estos dos, ¿lo ven? Es exactamente lo mismo. Pero este es más simple, este es más, como más práctico. Ese se ve mejor. Entonces, si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿qué es el volumen corriente, volumen tidal? Viendo la gráfica. No, La capacidad inspiratoria. no. ¿Qué es el volumen corriente, volumen tidal? ¿Cómo lo definen? A ver, viéndolo ahí mismo. Ah, ya. La cantidad de La velocidad que se puede mantener en reposo. O sea, La palabra ventilar. ¿Eh? En reposo. No, ¿pero qué? El volumen que se maneja durante una ventilación sin esfuerzo mayor. Pero ¿cómo lo definiría un chimba? Un chin más formal. Exacto. ¿Eh? Vamos a pensar un poquito. Mírenlo ahí, sí. Mírenlo ahí, miren. Miren cómo eso hace así. ¿Qué me está diciendo eso? Que es respirar. Que entra y sale. Es la cantidad de aire que entra y y sale. sale en una respiración tranquila. O sea, no es que entra, no es que sale. Es que entra y sale. Entra y sale, exacto, si no está mal. ¿Qué es? El volumen de reserva inspiratoria. ¿Cómo me lo definen? A ver. ¿Qué? Ah, mira, ella lo dijo perfectamente bien. La cantidad de aire que puede entrar después de una respiración tranquila o Funciona. normal. O sea, porque fíjense que de manera forzada yo no lo voy a entrar. Es después de la respiración normal, tranquila. Si es el volumen de reserva respiratoria, es lo mismo, pero inverso, ¿verdad? ¿Y el volumen residual? De aire que se puede ejecutar en una respiración. Que no puede salir. Entonces, miren, cuando veamos espirometría en la próxima clase, vemos capacidad vital. Porque no puedo valorar el volumen residual. Ok. No lo puedo sacar. Ahora, yo lo puedo medir. Para poner un ejemplo, en el Gautier, en la Plaza de la Salud, en varios lados, hay pletismógrafo. ¿Qué es un pletismógrafo? Una cabina de aire. Si yo entro, si yo sé qué cantidad de aire tiene esa cabina, y yo entro un agente entero ahí lo trae, me va a desplazar el aire que tiene ese cuerpo. Pero si yo sé el total de aire y ahora yo le resto el que me desplazó, ya yo sé cuánto aire tiene ese cuerpo, ¿verdad? Ok, si imagínate que tú tienes una cabina que tiene 5 litros de aire y entró una persona plan y la tranqué ahí, y cuando yo mido el aire que tiene, ahora me dice que solamente tengo un litro de aire. ¿Cuánto aire tiene esa gente? 4. Entonces fíjate que ya yo sé cuánto aire tiene esa gente. Si ahora yo le hago una espirometría y yo conozco que el aire que es la capacidad vital, ¿cuál me falta? Ok, si ese cuerpo entero tiene 4 litros de aire y ahora yo le hago una capacidad vital, la capacidad vital me dice que tiene, para poner un ejemplo, 3.2 litros de aire, pero el cuerpo entero tiene 4. ¿Cuánto sería el volumen residual? Lo que me falta, lo que me queda, o sea, que se hace de manera indirecta. Entonces, si una persona tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué volumen aumenta? El residual. El residual, que es el que no puede salir. Si yo tengo una enfermedad que me afecta la elasticidad, me caen todos los volúmenes. ¿Qué se me afecta entonces? La capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total. Ahí está. Porque se me afectan todos los volúmenes. Entonces ven cómo cada cosa me va llevando. Si me aumenta el volumen residual, me disminuye los otros. Porque imagínense, si este aumento, puede entrar menos aire. Tengo una capacidad inspiratoria menor, tengo una capacidad vital menor. ¿Me entienden? Ahora, si bajaron todos están bajitos, entonces bajó la capacidad pulmonar total. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Puedes repetir por favor el nombre del estudio? Pletismógrafo. Epismógrafo. No, pletismografía, pletismógrafo es la palabra. ¿Algo que no hayan entendido? Porque a partir de ahora en la clase ustedes verán en espirometría de dónde salen todos estos valores. Y eso es lo que vamos a ver en la espirometría. Que no es difícil, ¿ah? Puede ser otro caso, o sea, como usted lo dijo, como en una
una enfermedad obstructiva y no lo hace. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente que en un momento dado tiene una neumonía. Tiene obviamente mucha parte del pulmón lleno de secreciones. Si yo en ese paciente le hago una pletismografía, va a tener todos los volúmenes bajos, porque tiene poco aire entrando y saliendo. Tengo la capacidad pulmonar total baja, pero es transitorio, porque una vez mejore todo, va a volver a la normalidad. Sí. Ahora, cuando yo tengo un paciente que tiene un COVID-19, que se llenó de cicatriz, que el pulmón quedó rígido, me va a caer todos los volúmenes porque no se va a llenar de aire. Ahora, si yo tengo un paciente asmático en crisis, que no puede casi ni respirar, está lleno de aire que no lo puede sacar en el momento, me aumenta el volumen residual a la expensa de todo lo demás. Entonces eso es fácil de verlo. El paciente asmático está ahogándose, ¿verdad? Pero fíjense que es un paciente o asmático en crisis. Llénense de aire. Quédense con ese aire e intenten respirar con ese aire. Entonces fíjense que eso le explica que la cantidad de aire que usted tenía dentro, en teoría sería el volumen residual que no podía salir. Y lo que usted está queriendo entrar sería la capacidad vital, que técnicamente es muy poquita. ¿Por qué? Porque no tiene espacio. El otro no le permite entrar. Entonces fíjense que todo se va explicando. Sí. ¿Hay alguna duda, señores? Entonces le puedo preguntar en el examen, ya entran para adelante la capacidad. Ay, ay. Profe, duda no, a un enredo que hay ahí. Es un enredo. No, pero sí, por ejemplo, si yo le pongo la definición de cada uno, te puedo poner cuál es. Ah, bueno, eso. Ah, bueno, no, está bien. Pues hasta ahí se lo doy tranquilo, señor, no le mortifico la vida hoy. Dije el jueves sí. No, el jueves vamos a hacer una espirometría aquí. La vamos a identificar los trastornos aquí. Y vemos rápidamente signos y síntomas y demás, que eso es algo que ustedes se lo saben mejor que yo. Perfecto. No, está bien. Gracias, profe. Ah, la buena. Sí, todos los días lo estoy mandando y se me olvida. Pero miren, me voy a sentar a eso ahora mismo. Sí. Déjame ver, yo estoy teniendo problemas con el correo ahí. Yo voy a quedar. Uno de ustedes, porfa, el que sea, escríbame su correo en el grupo, porque para que estoy teniendo problemas con el celular, con el correo, para mandárselo al correo de ustedes y ustedes lo suban al grupo. O sea, uno de ustedes escriben su correo para mandarle eso al grupo. Sí, ¿eh? A la hora.